Esta es la historia de Grasoso, el ladrón, una historia real del poder del Evangelio, escrita por Charles Luquesch y narrada por el pastor Jorge Carpinteiro. Capítulo 8. Un gran encuentro. La lámpara grande iluminaba el mantel blanco como la nieve y la tetera, el samóvar, silbaba alegremente. La amable señora de la casa, con su delantal blanco bordado, se acercó a su esposo y le dijo: «Pídeles a los hermanos que pasen por favor a la mesa». Se sentaron a la mesa repleta de comida y el esposo, cabeza del hogar, oró por los alimentos. Dio gracias al Señor por su amor, por cuidar de ellos, por los huéspedes, y le pidió que los mantuviera en la fe de Cristo Jesús y que bendijera la comida. Era la primera vez en su vida que Tichomirov se sentaba a un banquete tal, rodeado de una familia hospitalaria y tan generosa. Su corazón rebosaba de júbilo. Los niños, un varón y una niña, también ocupaban sus lugares en la mesa y escuchaban atentamente la conversación. Al ser llamado a cenar, Tichomirov tuvo que interrumpir el relato de su vida precisamente donde los ladrones del bosque empezaron a leer el Nuevo Testamento que le habían quitado a los que habían asesinado. Siguió su relato cuando el padre de familia le pidió que lo hiciera. Describió con palabras gráficas cómo el Evangelio entró a su propio corazón y al de su compañero, cómo se arrepintieron de sus delitos, decidieron cambiar su manera de vivir y se entregaron a las autoridades. Contó cómo el procurador del distrito se había convertido y cómo ellos habían sido sentenciados. Siguió contándoles de su paso haciendo trabajos forzados hasta haber recibido su amnistía. Los anfitriones no podían quitar sus ojos del narrador. La señora se secaba las lágrimas de las mejillas tratando de disimularlas. Durante la narración, el tiempo pasó volando hasta que el reloj anunció sonoramente la medianoche. Todos se hincaron y le dieron gracias a Dios por su maravillosa gracia en la salvación de pecadores perdidos. Cuando se levantó la señora, muy conmovida, preguntó: «Pero ahora, ¿a dónde quieren ir?» «Nos hemos propuesto regresar a nuestros pueblos», continuó Tichomirov. «¿Aún tienen familiares ahí?», continuó ella. Solovyev aún tiene a su madre creyente que vive en el estado de Kiev. Yo no tengo a nadie, ni madre ni padre. Simplemente voy en busca del lugar de mi infancia, mi pueblo en el estado de Mogilev. Sobre todo, tengo el gran deseo de contarles a mis paisanos de Cristo y de su gran amor por ellos». «¿Hace mucho que perdió a sus padres?», siguió la anfitriona. «Perdí a mis padres cuando tenía 8 años. Los perdí en Siberia durante nuestro viaje para radicarnos ahí. Mi padre murió 2 días antes de la muerte de mi madre». La mujer se tomó fuertemente de la mesa con ambas manos, inclinándose hacia adelante, mirando intensamente a Tichomirov. El esposo la miró sorprendido y no podía entender por qué ella interrogaba a su huésped tan detalladamente en lugar de ir a preparar las camas para la noche. Tichomirov continuó: «Mi hermana y yo nos quedamos huérfanos. Ella era algo mayor que yo. El día después de la muerte de mamá nos separaron. Hasta ahora no sé qué ha sido de ella. Seguramente debe haber perecido como tantos otros niños de migrantes a causa de las condiciones imposibles de aquella vida. Ella era una buena niña y me cuidaba como si fuera mi madre». Diciendo esto, Tichomirov se echó a llorar. Pálida como la muerte, con lágrimas cubriendo su rostro, la señora exclamó: «¿Será posible que seas tú, mi querido hermano Pasha? Dímelo pronto. Mi corazón me dice que eres tú». «Shura, ¿de veras eres tú? Tú, mi ángel, mi querida», le respondió Tichomirov llorando como un niño. «Sí, querido, soy yo, soy tu hermana. ¿Cuánto te ha añorado mi corazón?». Los hermanos se abrazaron besándose y llorando. Luego Tichomirov extendió sus brazos a los niños, quienes llorando observaban a su madre.
Besó a los niños y al esposo de su hermana. Aún Solovyev participó de aquel gozo y se conmovió profundamente ante el inesperado encuentro de la hermana y el hermano. ¡Cuánto júbilo había! Shura estaba tan emocionada que no sabía qué hacer primero. Una y otra vez se acercaba a Pasha, lo abrazaba y decía: «¿En verdad eres tú, mi hermano? ¿De veras te estoy viendo? ¡Oh, qué gozo! Cuando te acercabas a la casa, me daba la impresión de que yo había encontrado algo valioso. Mi corazón estaba lleno de un regocijo inexplicable. No sabía qué lo producía. Yo estaba preparada para darte refrigerio y alojamiento. Después de toda la angustia que he pasado, siempre estoy dispuesta a ayudar a un necesitado. Pero en tu caso, mi corazón deseaba hacerlo especialmente. Y ahora yo sé por qué. Era mi querido hermano, quien venía a mí después de 20 años sin vernos. ¡Qué dicha! ¡Qué alegría! Los hermanos se arrodillaron nuevamente y alabaron a Dios con un fervor como nunca antes lo habían hecho. Hasta la hijita de 5 años de Shura oró diciendo: «Querido Salvador, te doy gracias que nos has traído al tío Pasha». Todos lloraron y Alejandro Vasilevich dio gracias a Dios por el valioso regalo que Dios le había dado a su esposa y a la familia. Ya eran las 3 de la mañana, pero ninguno se había retirado a dormir, ni siquiera los niños. Una vez más tomaron té y siguieron conversando. Al fin, poco antes del amanecer, se acostaron habiéndose encomendado al cuidado de Dios. Por todo lo sucedido aquella noche les costó conciliar el sueño. Pasha soñó cómo les había leído el evangelio a sus camaradas ladrones en el bosque y cómo se había despedido de ellos. Soñó del procurador, el juicio, el traslado de los presos y de los trabajos forzados. Cuando despertó y se convenció de que solo había estado soñando, le dio gracias a Dios una vez más por lo que había hecho. Al tomar el té de la mañana, volvió a expresar su asombro y admiración por la maravillosa gracia de Dios al cuidarlos cuando quedaron huérfanos. Shura le pidió que volvieran a contar sus experiencias desde el momento que dejaron las paredes de nieve en la estación del ferrocarril. Ella misma había sufrido mucho en las barracas de las niñas y había permanecido allí hasta ya casi pasado el otoño. Al principio del otoño, como no había calefacción en las barracas, hubo una epidemia y las niñas habían muerto por docenas. Luego, la buena gente de las aldeas vecinas habían venido y se habían llevado a las niñas para evitar que se congelaran. A Shura se la había llevado una viuda de escasos recursos pero creyente, quien tenía 4 hijos propios. Shura había pasado el invierno con la que empezó a llamar tía Dunja, un apodo para Eudoxia, en su pequeña choza con techo de paja y barro. Allí Shura tenía suficiente de comer. La tía Dunja solía leer el Nuevo Testamento y orar con los niños. En esa comunidad había una escuela a la cual asistía Shura, estudiando diligentemente. Le gustaba mucho leer, especialmente el Nuevo Testamento. A los 14 años había conocido la gracia de la salvación y había pedido el bautismo, por el cual fue recibida como miembro de la congregación. Pasaron 4 años. Shura ya era una jovencita. Tenía fama de ser trabajadora y era la mejor cantante del coro. Todos la querían. Jamás se les hubiera ocurrido que no era hija de la tía Dunja. Ellos la amaban mucho. El coro de la aldea frecuentaba las aldeas y los pueblos vecinos para testificar del Señor. Cierta vez el coro decidió visitar al pueblo donde Shura vivía, ahora con su esposo e hijos. Allí, el Señor le había bendecido ricamente. Por la influencia de los mensajes espirituales del predicador quien había acompañado al coro y por el cantar maravilloso, varias personas se habían entregado a Dios. Entre ellos, un joven tenedor de libros, empleado de una casa de negocios. Al año, él y Shura habían contraído matrimonio y desde entonces
habían vivido juntos y en armonía. Habían sido bendecidos con 2 hijos. Gracias por escuchar este capítulo. No te pierdas el siguiente capítulo de esta historia real del poder del Evangelio, por este mismo canal. Y muchas gracias por compartirlo con tus familiares y amigos.